Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A Pablo, a Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. El privilegio que nos has dado, Señor, de poder conocerte, de poder alabarte, de poder servirte, va más allá, Señor, a veces de lo que nosotros entendemos. Pero pedimos, así como el apóstol Pablo pide, Señor mi Dios, por la iglesia de Filipo, de que tú nos des más ciencia y más conocimiento, y que nosotros en servirte y adorarte podamos nosotros conocerte más todavía. Pedimos, Señor, que tú nos ilumines y que nos enseñes el camino, Padre amado, la verdad y la vida. Porque a través de tu palabra y por medio de tu Espíritu, nosotros llegaremos a alcanzar la plenitud que está en Cristo Jesús. Gracias, Padre, te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse en esta tarde. Entramos al capítulo 7 del estudio de diáconos de hoy en día. Y vamos a estar tocando algunos tipos de caracteres o tipos de personas de lo que se ha conocido o se acostumbra a ver a veces dentro de los liderazgos de equipo de diáconos. Diferentes personas, todos sabemos que pensamos diferente, algunos tienen formas de pensar, algunos tienen otras, pero la verdad es que al estudiar o al leer estos primeros versículos que acabamos de leer, miramos cómo el amor del apóstol Pablo hacia los líderes de la iglesia. Miramos no el amor solamente hacia los líderes, sino que a toda la congregación. Y les insta y les amonesta en el nombre de Jesús de que ellos vayan creciendo en el conocimiento como también en el amor con la cual el Señor nos ha alcanzado. La verdad es que todos los que somos líderes y todos los que somos diáconos, alabado el nombre de Jesús, en la base de nuestro servicio es el amor. Nosotros fuimos alcanzados por la misericordia del Señor en el amor que Dios proveyó a través de su Hijo amado en la cruz del Calvario. A través de lo que ahora entendemos que el Señor hizo por nosotros, es de gracia, es de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Pablo y Timoteo, siervos, aquí está una vez más recargando, servidores de Jesucristo, amén, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos, y ahí estamos hablando pastores, como diáconos o servidores. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La verdad es que nosotros, hermanos, tenemos que luchar para que en nuestras congregaciones exista la unidad y la unidad en Cristo. La unidad de la fe, la unidad de la visión, la unidad del propósito por la cual Dios nos ha escogido. Pero no podemos tener en un grupo de diáconos o un equipo de diáconos, alabados de Jesús, o el cuerpo oficial de una iglesia, diáconos de diferentes visión, porque entonces uno jala para un lado y el otro ala para el otro.
En este sentido, vamos a ver algunas características de diferentes tipos de cristianos o líderes que podemos encontrar dentro de nuestras iglesias, y vamos a tocar diferentes puntos en esta tarde. Por cierto, estoy planeando terminar todo el capítulo 7 ahora, que usualmente me tardo por lo menos un mes o 2 meses para hacerlo. Pero este capítulo no es muy sencillo, pero a la misma vez tiene mucho conocimiento dentro de él. El capítulo se titula Algunos diáconos que he conocido. En este caso, también yo creo que en nuestra trayectoria como cristianos evangélicos, amén, en nuestras iglesias hemos conocido diferentes caracteres y personas dentro de la iglesia. Algunos son muy alegres, algunos son menos alegres. Algunos son, ¿verdad?, muy serios, otros, ¿verdad?, no. Pero vamos a ver entonces lo que encontramos acá. Primeramente, aprovechando la tecnología moderna, las menciones que este estudio hace que lo hizo Bill Brook, le hemos tratado de dar más vitalidad usando algunas gráficas. Las gráficas, lógicamente, ustedes no las pueden ver porque hay algunos dibujos tipificando el tipo de diácono, pero lo que vamos a ver es primeramente que hay diferentes líderes. Primeramente se le puso aquí en el estudio el tipo de diácono o líder que se le llama el don policía, hablando de don Miguel o don policía. Este tipo de diácono, de líder, es una persona que por naturaleza casi siempre anda detrás de quienes cometen faltas. Hay personas dentro de la iglesia que siempre andan buscando dónde tú fallas, dónde tú le fallas, dónde le encuentra el error al hermano, dónde le encuentra la situación donde está fallando alguien. Y a ese tipo de persona se le están titulando el diácono o el don policía. Entonces andan buscando las faltas en la congregación, no para ayudar, sino para reprender, disciplinar o echar fuera a todo el que no ande bien. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos, si el Señor Jesucristo hubiera querido una iglesia perfecta, verdaderamente, hermano, no me hubiera escogido a mí. Quizás no lo hubiera escogido a usted. Porque humanamente nosotros no podemos ser perfectos, pero hay personas dentro de la iglesia, de las iglesias, que andan buscando donde nosotros le fallamos a Dios. Y son los primeros en decirle, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús. Yo sé que en el amor del Señor nos tenemos que exhortar los unos a los otros. Pero una cosa es que yo le exhorte, alabado sea el nombre de Jesús, porque quiero que usted crezca o madure, o que usted, lógicamente, entienda sus errores. Pero hay personas que solamente están para molestar a aquella persona y quizás hasta prevenir que aquella persona pueda crecer dentro de la obra del Señor. Estamos entendiendo ese tipo de persona. Y a veces encontramos dentro de nuestros liderazgos a algún diácono que le conocen como ese diácono estricto, ese diácono que está siempre, y uno se cuida de esa persona. La verdad es que el lema de este tipo de persona es que lo que queremos es calidad, no cantidad. Hay personas que queremos calidad, no cantidad. Casi siempre son personalidades que los cargos se les van a la cabeza. En otras palabras, no lo puede poner un cargo porque ya se cree el mejor líder o se cree la mejor persona. Y la verdad es que el Señor dijo que el que quiere ser alguien, alabado sea el nombre de Jesús, dentro del reino de los cielos, que se humille y le sirva a su prójimo. La verdad, el Señor nos ha dado mucho ejemplo en el Nuevo Testamento, donde el Señor nos dice que no juzguemos, ¿verdad? Porque así como nosotros juzgamos, nosotros medimos, también nosotros seremos medidos. El Señor entonces sí nos da la autorización para llamarle la atención a alguien, alabado sea el nombre de Jesús, pero ¿cuál es la base de su exhortación o cuál es la base de su reprensión? ¿Es solamente para que aquella persona se sienta indigna o para que aquella persona se sienta mal, o es porque verdaderamente a usted le interesa el bienestar espiritual de aquella persona? Entonces tenemos que nosotros ver, discernir
el carácter de aquella persona que ahora se le está llamando en este primer punto don policía. A esos distinguidos líderes les podemos recomendar, y vamos a ir a Romanos capítulo 14, versículo 1 al 4. Romanos capítulo 14, versículo 1 al 4 dice: recibid al débil en la fe. No dice rechazarlo, dice recibirlo. Alabado el nombre de Jesús. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y el Señor nos amonesta que como líderes, bendito sea el nombre de Jesús, nosotros tenemos que ver verdaderamente, aquí dice comer, si come o no come, pero no está diciendo comer qué, ¿verdad? Alabado sea Jesús. En el Antiguo Testamento, según la ley, no se podía comer ciertas comidas o ciertos animales. Alabado sea Jesús. Y según los judíos, sí, ellos eran los que se mantenían sin contaminación por causa de ello, y quizás criticaban a los gentiles que ahora estaban siendo cristianos, que comían de todo. Pero el Señor dice: ¿por qué juzgáis las ovejas que no son tuyas? En otras palabras, el dueño de toda persona o todo cristiano es nuestro Señor. Pero quizás, hermano, cuando una persona quizás comía aquello que para al otro era inmundo, les hacía sentir menospreciado, no le hacía sentirse incluido. Entonces eso es lo que puede suceder dentro de nosotros cuando solamente le estamos viendo las fallas a alguien, en lugar de decirle: sí, quizás esa es una deficiencia, pero Dios quiere más de ti. Alabado sea el nombre de Jesús, y poder crecer espiritualmente. Entonces hay un problema cuando hacemos solamente de policía y no verdaderamente de pastor. Alabado sea el nombre de Jesús. Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 3 dice lo siguiente. Gálatas 6, 1 al 3. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, aquí ya estamos hablando de pecado, vosotros que sois espirituales, reprendedle. No, dice restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de ¿quién? La ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, podemos llegar en un momento, porque nosotros somos líderes, aquel líder policía, alabado sea Jesús, se cree que él no puede fallar, él no va a fallar, él tiene toda la ley, él tiene todo el respaldo, ya tiene su plaquita que dice que es diácono, o sinceramente cree que es mejor cristiano que los demás. Y quizás podríamos decir: es un diácono que tiene buen testimonio, que tiene el Espíritu Santo y tiene sabiduría. Puede cumplir los requisitos bíblicos, pero quizás su carácter, al paso de Jesús, dice algo diferente. Por lo tanto, tendríamos que nosotros ver, alabado sea el nombre de Jesús, que no seamos uno de ellos nosotros mismos. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios ama y corrige. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero la corrección de Dios no es para destruirte, sino es para levantarte, para restaurarte, para edificarte, para que tengas fuerzas para seguir adelante. En cambio, este tipo de persona quizás solamente toca la llaga, pero no sana la herida. Amén. Entonces, el nombre de Jesús. La misericordia y la consideración hacia las personas que cometen faltas quedan explicadas muy bien, claras por el apóstol Pablo en estos dos pasajes de las Escrituras. Entonces, hermano, ¿quiénes somos nosotros para poder detener que un recién nacido venga a ser un hombre de Dios si le estamos siempre llamando la atención a los primeros pasos que está dando? Es más,
nosotros no debemos de ser policías, tenemos que ser maestros. Nosotros deberíamos de ser, hermano, el tipo de discípulo que va a hacer más discípulos. Alabado sea el nombre del Señor. El punto 2, o el carácter 2, es aquel tipo de diácono que es el que ataca siempre al pastor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y eso tiende a existir dentro de las iglesias, amén, donde aquellas personas, este tipo de personas siempre anda a la ofensiva contra el pastor. Yo puedo añadir aquí contra su esposa o contra sus hijos, porque no solamente es el pastor, a veces es toda la casa pastoral. Para él o para ese tipo de persona, nada de lo que hace el pastor está bien. Alabado sea el nombre de Jesús. Este tipo de persona en la mayoría de las veces vive muy pendiente de la vida íntima del pastor, no para ayudarlo, sino solo para criticarlo. Especialmente si recibe una asignación económica favorable o si recibe alguna bendición material externa o extra. Imagínense que a mí me regalaran una casa, una mansión, casi un hombre. Hermano, bendito el nombre de Jesús. Dios puede permitir eso. Pero el momento que el pastor recibe algo, o anda, hermanos, zapatos nuevos, o anda un reloj nuevo, o lo que sea. Hay personas que en todo se fijan, no para decir, wow, cómo Dios está bendiciendo al hombre de Dios, sino que, ¿por qué es que Dios está bendiciendo a ese hombre? Entonces, ese tipo de persona está fijándose siempre, no en los demás, sino en el líder, en el pastor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y al menos yo crecí, hermano, de que a los pastores se les debe de honrar. Así es como a mí se me enseñó, y también así es como yo creo que la Biblia, alabado sea el nombre de Jesús, me enseña a honrar a los pastores, a tenernos en alto estima, a obedecerles y a sujetarnos y hermanos, someternos a ellos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo creo que, hermano, cuando una persona sabe honrar a sus pastores, verdaderamente, hermano, no es con lo material solamente, sino que el pueblo ame al pastor, quiere decir que le apoyan en oración, que le apoyan en las misiones y misiones espirituales. Bendito sea el nombre de Jesús. Y si pueden, alabarse el nombre del Señor, entonces extender algo extra para que el pastor, hermano, viva de mejor manera. Alabado el nombre de Jesús. Entonces esa es una bendición. Cuando nosotros honramos a los hombres de Dios, Dios bendice al pueblo. El Señor Jesucristo, Dios le dijo a Abraham: el que te bendiga será bendecido, mas el que te maldiga será maldecido. Abraham era una persona muy próspera. Y aún cuando vemos y estudiamos las historias, cuando David era rey, vino la reina de Seba o algo así. ¿Ah? Saba. Saba. ¿Ya? Más o menos recordaba. Amén. Venía la reina de Saba y traía y esa palabra me cuesta también, un sequito, algo así. Sequito. Eso. No, un sequito es un flaquito, ¿verdad? No, la cosa es una caravana, hermano, de muchas bendiciones, oro, plata, joyas, lo que sea que la reina venía a darle al rey Salomón. Alabado el nombre de Jesús, amén. Y el rey Salomón, cuando recibió los obsequios de esta reina, la reina entró al palacio o entró a la casa de Salomón y dijo: ciertamente hoy confirmo que lo que yo he escuchado de ti es una realidad, que Jehová Dios te ha bendecido. Amén. Y cada vez que se presentaba alguien ante el rey, no se presentaba con manos vacías, traía algo. Alabado sea el nombre de Jesús. En este caso, nosotros allí en 1 Timoteo capítulo 5, versículos 19 y 20, alabado sea el nombre de Jesús, tenemos que nosotros también tener en cuenta.
Y dice, contra un anciano, cuando dice anciano está hablando también de pastores, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Bendito sea el nombre de Jesús. Muchos, yo sé que hoy en día hay desafortunadamente ministros o pastores que se les llaman vividores o asalariados o predicadores o pastores o cualquier tipo de ministro que está para solamente sacar beneficio de la obra del Señor. Pero hay personas que por cualquier cosa quieren acusar o juzgar, criticar al pastor sin base de lo verdadero. Y allí es donde podemos caer nosotros en un error. Por lo tanto, el apóstol Pablo le exhorta a Timoteo, dice, contra un anciano, hablando de obispos o de pastores, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos de lo que se le esté acusando. El pastor anda en carro nuevo porque él se agarra todos los diezmos. Muchas personas dicen así. Una persona en el trabajo, me encontré con alguien en el trabajo, me dijo, oh, usted es pastor, ¿y por qué trabaja? y dije, bueno, yo tengo que trabajar mientras tenga que trabajar, lo voy a hacer. Cuando haya necesidad de salirme del trabajo por causa de la iglesia, por causa de la obra del Señor, entonces voy a tener que dejar el trabajo. Y sinceramente estoy en esa posición ahorita donde no estoy trabajando tiempo completo en lo secular. Todavía trabajo algunas horas de vez en cuando, pero no es que la iglesia me esté sosteniendo de las necesidades completas. Pero le hemos creído al Señor de que Dios tiene un tiempo para nosotros servirle a Él por fe. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay personas entonces que sí lo hacen, pero cada quien tiene que saber quién es su pastor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Las ovejas conocen la voz de su pastor y saben quién es su pastor. En este caso yo creo que todo miembro de toda iglesia debería de acercarse a su pastor no para criticarlo, sino para ver verdaderamente quién es. Y si hay una falta, entonces el apóstol Pablo nos exhorta que no admitamos acusación contra ningún anciano, si no hay 2 o 3 testigos de la acusación que hay. Ahora, versículo 20, a los que persisten en pecar, hablando de los obispos, amén, o los ancianos, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. También se puede decir de cualquier miembro. Hebreos 13, versículo 7 dice así. Hebreos 13, 7 dice, acordaos de vuestros pastores. ¿Por qué dice acordaos? ¿Acaso usted se olvida de su pastor? Amén. Acordaos de vuestros pastores. Yo creo que desde el principio, cuando los apóstoles empezaron a hacer el ministerio, con excepción del apóstol Pablo, que también se lee en las escrituras de que él también trabajaba, él tenía una profesión de hacer tiendas de acampar. Él trabajaba con sus manos para no ser carga para la obra del Señor, porque él era un misionero. Y como misionero, no como pastor, como misionero, él no iba a ser la carga para el pueblo, sino que él iba a ser de ayuda para el pueblo que estaba alcanzando. Ahora bien, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Amén. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y también el versículo 17 de ese mismo capítulo dice así: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es
no os es provechoso. En otras palabras, alabado sea el nombre de Jesús, sí, el pastor va a dar cuentas, sí. Pero el apóstol Pablo está diciendo aquí, compórtate bien o acuérdate bien, obedece a tu pastor para que cuando él ore o cuando él presente ante Dios, amén, alabado sea el nombre de Jesús, no lo haga quejándose de ti. Sino que lo haga con alegría. Gracias, Señor, porque me mandaste al hermano Teléfono. Gracias, Señor, porque me mandaste a la hermana Goyita. Gracias, porque son de gran ayuda a la obra del Señor. No me son de tropiezo, sino que me son de ayuda, Señor. Ese tipo de oración, alabado sea el nombre de Jesús, pero no todos los pastores estamos orando de esa manera todo el tiempo. A veces decimos, Señor, ¿por qué enviaste? Y el Señor me ha contestado a mí, porque yo he orado así algunas veces en mis años de ser de pastor, y el Señor me dice, porque quiero sacar algo mejor de ti. Pero es que me está sacando la paciencia. Es que quiero paciencia de ti. Me dijiste que vas a amar lo que yo amo. Te estoy enviando a alguien para ver si le amas, a pesar de que él no te está amando en el momento. ¿Están entendiendo? Entonces eso lógicamente lo he aprendido durante los años de ser pastor, y ahora pues bendito sea el nombre de Jesús. Las personas que vienen, bendito sea el nombre del Señor, quizás de este tipo de personas que critican al pastor, entonces me hacen que ore más por ellos, por amor de la obra y por amor a ellos también. Porque ya no los miro como un enemigo, o ya no los miro como una persona que me viene a atacar, sino que los miro como una oveja que necesita ser adiestrada, que necesita ser enseñada. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero es difícil. No es fácil, hermano. Dije recientemente, ¿verdad?, que hay alguna persona que me está mandando mensajes frecuentemente hoy en día y me dice que yo no predico la verdad. Eso es un golpe fuerte para mí. Y lo miro y lo tengo. Hermano, Señor, dame amor. Dame amor. Alabado el nombre de Jesús. Y demuéstrale cariño, y demuéstrale aquí, bendito sea el nombre de Jesús. Y el Señor dice, amad a vuestros enemigos. Y digo yo, wow. Bueno, Señor, tengo que vivir el Evangelio. Pero qué, hermano, bendición es cuando el Señor ya, hermano, hace la obra en aquella persona, y aquella persona, hermano, que entra en la madurez espiritual, o el Señor le cambia y empezamos a trabajar juntos de tal manera que nada nos detiene, porque lo que el enemigo quiso usar para tropezar, hacerme tropezar a mí o hacer detenerse la obra, el enemigo tiene que salir avergonzado, porque más puede el que está con nosotros que el que está en el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces sí, van a haber personas en nuestros ministerios, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en nuestros familiares, que nos van a juzgar o criticar por ser cristianos. Ahora vamos a hacer esto general para todos. ¿O acaso todos sus amigos a usted le cae bien porque usted es evangélico? Quizás no. Y aquella persona que lo critica, Dios lo pone allí para que usted madure, para que usted ponga en práctica lo que la Biblia enseña. Amad a vuestros enemigos. Amén. Wow. Señor, ellos no son piedra de tropiezo, sino que son una piedra que me va a llevar a un nivel más alto. A su nombre sea la gloria. Usted usa esas oportunidades, esas áreas de conflicto a veces con personas para que Dios lo eleve a otra posición. A su nombre sea la gloria. Vamos a ir al tercer punto, al tercer tipo de cristiano de diácono, que son, esto no lo voy a tocar va a ser rápido, son aquel tipo de líderes que a todos le dicen sí o a todos le dicen no. ¿Queremos hacer esto? No. ¿Queremos hacer? No. ¿Queremos? No. Y hay otros que siempre, sí, pastor, lo que usted diga, pastor, sí, pastor. Hermano, tenemos que saber, hermano, hablar. Tenemos que saber ser, hermanos, diáconos o líderes que van a opinar con una opinión a la base de Jesús, que tiene sentido, que tiene un propósito, el por qué no, con una explicación, o el por qué sí, con un respaldo, y no solamente decir sí.
Durante los años, hermano, de que hemos tenido el ministerio, hemos tenido diferentes tipos de personas donde nunca dicen nada y a todo le dicen amén. Ese no es un líder. Un líder puede opinar contrario a lo que se está diciendo, pero que sea con algo cuerdo, con buen raciocinio. No solo por llevarle lo contrario o la contraria al pastor. ¿Queremos edificar otro templo? No. ¿Queremos extender? No. ¿Queremos ampliar? No. Entonces usted no tiene visión. Si no tiene visión, entonces no puede estar dentro de un liderazgo. Si no tiene la visión del pastor, si no puede ver la visión, porque esto es por fe y no es por vista, esto es para creerle al Señor. Pero si es un no verdadero pastor, sabe que no, porque los fondos o porque tenemos este otro proyecto, no hemos terminado lo que ya comenzamos. Por eso le estoy diciendo que no es que no crea en su llamado, no es que no crea en su visión, sino que por ahorita estoy viendo la realidad, y la realidad es que esto y esto todavía no lo podemos llegar a hacer porque no hemos terminado lo otro. Entonces podemos tener la visión de edificar otro templo, pero lo vamos a posponer un año. Ok, sí. Dentro de un año entonces vamos a trabajar para que esto que no hemos terminado, lo terminemos y alcancemos lo demás. Pastor, sí, estamos con usted. ¿Están viendo la diferencia? No solo es un no, sino que es un no con razón. Algo que da, hermano, verdaderamente base al porqué, y ese es un líder. Ahora el líder que siempre dice sí, hermano, pero no se da cuenta de nada. No, hermano, tenemos que estar involucrados, sabiendo, conociendo, como líderes, como diáconos. Tenemos que entender las entradas, las salidas, hermano, alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es lo otro? Hermano, ¿cuánto tiempo se puede tardar? Indagar, hacer presupuestos, hacer investigaciones. Bendito sea el nombre de Jesús. Y no solo decir un sí por emoción, o un sí para que le caigamos bien al pastor, o para no llevarle la contraria al pastor también. Entonces un sí y un no depende del tipo de líder, puede ser hasta piedra de tropiezo si no tenemos la visión correcta. Amén. De estorbo. Bueno, gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, solo para leer lo que dice aquí, hay quienes dicen no a todo y en todo. Este tipo de personas se caracteriza por mantenerse negativa en todo. Hay otras personas que dicen sí a todo y en todo. Ambos extremos son malos. El siguiente es el líder o el diácono chismoso. Don chismoso le dicen aquí. Y hemos hablado de don chismoso en algunas ocasiones durante estas enseñanzas. Es el que investiga todos los chismes y habla de todos los chismes que investiga. Esta persona es un peligro contra la unidad del cuerpo de Cristo. El mejor remedio para esta persona lo tiene Salomón allá en Proverbios capítulo 16 versículo 28, donde dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. La verdad, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, que una persona chismosa, en el sentido que yo lo voy a aplicar ahorita, en lo que es un liderazgo, una mesa directiva, es aquel líder que se dialogaron ciertos puntos ayer en la noche, alabado sea el nombre de Jesús, y el día del siguiente, en la mañana, ya lo sabe la iglesia, o ya lo sabe su familia, o ya lo sabe en su trabajo, o ya lo sabe cualquier persona, cuando son puntos internos donde no debería de salir de una directiva. Y allí entonces yo puedo decir,
Aparte de aquella persona que le gusta andar colectando información de las personas para poder seguirlo diciendo, ese es un tipo de chismoso, pero estamos hablando de un líder chismoso donde no puede y no puede refrenar su lengua, y entonces eso puede dañar la obra del Señor. Porque hay puntos que se hablan en ciertas reuniones que son delicados. Si hay pecado dentro de una iglesia, se habla dentro de las reuniones y se dicen los nombres de las personas, tal persona, tal esto, tal lo otro, alabanza al nombre de Jesús. Y como líderes tenemos que buscar el bienestar, la restauración, como ya leímos anteriormente, de esas familias, de esos hogares, de esos hermanos. Pero el chismoso arruina la obra del Señor, porque está divulgando lo que se habló en secreto cuando no puede detener su lengua. Así que ese líder chismoso destruye la unidad dentro del liderazgo y dentro de la congregación. Que nadie, hermano, y dice aquí que nadie vote por él o por ella. En otras palabras, hermanos, si aquí está el hermano Panchito, y el hermano Panchito es siempre fiel y él siempre está aquí, y se mira que es diezmador, y se mira que es un hombre que ama a Dios, y ustedes lo conocen, menos yo, como chismoso. Ustedes dicen, pastor, no hay que votar por él. Alabanza al nombre de Jesús. Muy comunicativo. Gracias, muy comunicativo. Pasamos al siguiente. Alabanza al nombre de Jesús. Wow. Échelo de la iglesia. El diácono que dice para todo, pues sáquelo de la iglesia, pastor. Échelo de la iglesia, pastor. No lo deje de regresar, pastor. Hermano, ese tipo de diácono, alabanza al nombre de Jesús, también no es adecuado en la obra del Señor. Si el Señor Jesucristo hubiera querido hacer eso desde un principio, no hubiera dejado que Judas Iscariote estuviera como diácono o como líder o apóstol, ¿verdad? Discípulo de él. Este tipo de diácono, mete su nariz, su oreja y sus ojos en todo. Por cualquier cosa quiere que se pongan en disciplina. O se voten a personas de la iglesia, en otras palabras, que se saquen de la iglesia. Por este tipo de líder hay que orar para que Dios le ponga un corazón pastoral y luego mandarlo a que lea lo siguiente. Amén. Que lea la Biblia. No, Colosenses capítulo 3. Y estos versículos me encantan a mí, lo que dicen. Colosenses capítulo 3, versículo 13 al 15 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Oiga, hermano, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hermano, bendito sea el nombre de Jesús. Si a cada persona que tiene altas y bajas dentro de la iglesia, nosotros lo sacáramos de la iglesia, estuviéramos quizás en peores condiciones, hermano, alabado sea el nombre de Jesús. Por eso el Señor nos exhorta a nosotros que nos examinemos a nosotros mismos. Amén. Y yo digo algo, que aparte de Dios, el único que nos puede juzgar a nosotros somos nosotros mismos. Amén. Dios nos va a juzgar un día, y Él nos juzga aún en estos días, pero el que sabe juzgarse a sí mismo y se arrepiente y se convierte, hermano, y hace un cambio, entonces bendito sea el nombre de Jesús, esa persona va de victoria en victoria y va a ser un gran líder. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Este tipo de líder parece atormentarlo un espíritu de dogmatismo. Alabanza al Jesús, inclemente, amén. No puede tener misericordia de alguien. Todo es disciplina, todo es palo, échelo.
Alabanza al nombre de Jesús. Y sinceramente yo he conocido iglesias donde cuando una persona falla es como un cero a la izquierda, es una persona que ya no se le toma en cuenta, hermano, ya no se le visita, ya no se le llama, aunque haya sido líder, aunque haya sido diácono, aunque haya sido predicador, hermano, pero falló, entonces esa persona, hermano, no se cuenta con él, ¿verdad? Por mucho tiempo a veces. Y a veces, hermano, esos tipos de personas son las que encontramos a veces en las ciudades grandes, en las calles, hermano, y que dicen, un día yo fui líder, un día yo fui predicador, un día yo pastoreaba, un día, pero ¿qué sucedió? ¿Dios lo sacó de la iglesia? ¿Será que Dios saca a las personas de la iglesia? No, a veces nosotros somos la piedra de tropiezo. Donde no tenemos misericordia, donde no tenemos amor, donde no tenemos gracia, alabado el nombre de Jesús. Así que, hermano, luchemos por tener la unidad del Señor, como leímos ahí en Colosenses, alabado el nombre de Jesús, y que sea Dios haciendo la obra en nuestras vidas, y que seamos agradecidos. Amén. Siguiente tipo de diácono, alabado sea el nombre de Jesús, es el, y me cuesta decirlo, pero dice aquí, don ladrón de diezmo. Ya lo dije, ¿verdad? Gloria a Dios. Ok. Este tipo de persona, hermanos, a sí mismo se está haciendo hermano. Porque la verdad, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, que el diezmar es una promesa de Dios, no del hombre, que viene para la bendición de aquel cristiano, aquel creyente, aquel diácono, alabado sea el nombre de Jesús. Pero el líder que no diezma se está haciendo un daño a sí mismo. Y quizás todos ustedes ya saben mi forma de cómo trabajar con lo que es diezmos y ofrendas. Porque no quiero yo juzgar, sino que quiero que Dios sea el que juzgue. Y es mejor que juzgue Dios, alabado el nombre de Jesús. Pero a veces puede suceder, hermano, alabado de Jesús, y quizás en mi conocimiento, en mis años de ser cristiano, que quizás aquella persona que está siempre, échelo fuera, ponga la disciplina, miren, alabado, criticando al pastor, son a veces las personas que no andan bien con el Señor, también en sus diezmos. A su nombre sea la gloria. Así que este tipo, el don ladrón de diezmo, una persona que no, hermano, una persona, un diácono que no sea fiel a Dios y a su iglesia con el cumplimiento de sus diezmos, no debe de ser electo en el diaconado, ni tampoco formar parte de la directiva en otros puestos importantes de la iglesia. Alabado sea Jesús. Entonces, ahí donde nosotros como diáconos o nosotros como líderes tenemos que ver qué tipo de persona tenemos en la mesa como directores, como líderes espirituales, alabado sea el nombre de Jesús, porque una persona que le está robando a Dios, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, o le está fallando al Señor en esa área de las finanzas, también le puede fallar en otras áreas dentro de la iglesia al Señor. Entonces, Malaquías 3, 8 al 10 dice, ¿robará el hombre a Dios? Y la respuesta es sí. Pues dice la respuesta, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. Y el versículo 9 es un versículo que es muy fuerte, pero a la misma vez, hermano, es una realidad. Y dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y el versículo 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde, o sobreabunde. El Señor, hermano, tiene un plan financiero para la iglesia. Y el plan financiero incluye los diezmos y las ofrendas. Esa bendición no es
solamente para la iglesia, es una bendición para cada creyente que le cree a Dios en esa área. Y el Señor le dice, yo abriré la ventana de los cielos sobre ti, sobre tu, ¿verdad? Sobre tus finanzas, sobre tu casa, sobre tu entrada, sobre tu salida. Nada, es como aquel hombre justo que es plantado junto a ríos, alabado sea Jesús, de aguas vivas, que su hoja no cae y todo lo que hace prospera. El Señor tiene una promesa, pero hay una promesa del versículo 10, pero también hay una maldición en el versículo 9. ¿Por qué? Porque si no le damos a Dios lo que es de Dios, eso es robarle al Señor. Así que hay líderes que a veces son los que más exigen, critican y hacen, que quizás no diezman. Y podemos ver que hay líderes que no pueden salir de una situación difícil. Siempre están necesitando. Entonces, hermano, cuando miremos ese ciclo en una persona, cualquier persona que sea dentro de la casa del Señor, podemos entonces llegar a una conclusión que si esa persona está siendo fiel o no fiel en esta área, porque el Señor dice, malditos sois con maldición. Puedes ganar mucho dinero, pero así como te entra en la bolsa, se te sale. Pero cuando eres fiel, aunque ganes quizás lo mínimo, te va Dios a suplir en todo. Amén. Esa es la bendición. El siguiente diácono o la siguiente característica es el don, sábelo todo. El que todo lo sabe, alaba su nombre de Jesús, es el más, alaba su nombre del Señor, amén. No hay nadie mejor que él, alaba su nombre de Jesús. Este tipo de persona ni ve, ni oye, ni entiende. Alaba su nombre de Jesús, mire cómo lo describe acá. Mire, Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Qué lindo es, hermano, que usted a veces sepa quizás no hablar tanto, al menos que sea necesario, y hablarlo con autoridad, con sabiduría. Pero qué triste es cuando hay una persona que cree que todo lo puede, no hay nadie más que lo pueda hacer mejor que él, no hay nadie más que pueda hacerlo, siempre, hermano, o tiene la respuesta, no se le puede ganar, y por cierto, ni tampoco se puede platicar con él, porque él mismo se contesta sus propias preguntas, porque ya tiene su propio concepto. Pastor, ¿y usted qué cree? Y uno quiere darle la respuesta cuando ya ellos mismos están dando la respuesta. Es que no quieren saber lo que usted sabe, lo que verdaderamente quieren es que usted sepa lo que ellos saben. Y allí hay una deficiencia. Entonces este tipo de persona ni ve, ni oye, ni entiende. Siempre cree que todo lo sabe y que es el único que tiene la razón en todo. Cree que es el único que tiene la respuesta en todo. No sabe escuchar cuando otro habla, pero cuando él habla quiere que todo el mundo le escuche. Alabanza de Jesús. Entonces ahí hay un problema. Tenemos que hablar de esto, hermano, porque a veces nosotros quizás no nos hemos dado cuenta que nosotros somos un don sábelo todo. En nuestro trabajo, en nuestra familia, ya no hemos entendido que nosotros somos ese tipo de personas. Pero es mejor, hermano, dice el Señor, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. El siguiente es el don servicial, aquella persona que siempre está dispuesto a servir. ¿Cuántos dicen amén? De esos hay bastantes en la iglesia, Dios me lo bendiga. Alabado el nombre del Señor. Siempre está dispuesto a ayudar en todo, alabado sin quejas y sin poner mala cara. Alabado el nombre de Jesús. Dios me bendiga a todos los hermanos que están dispuestos a servir. Y el Señor dice algo. Y los que no también, hermano. No, yo sé, pero alabado el nombre del Señor. Sí. Gracias, hermano, teléfono. Pero el Señor dice algo. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Y el hermano me dice, también bendiga al que no quiere hacer nada. ¿Verdad? Alabanza a Jesús. Pero el que no quiere hacer nada, Dios dice, no le puede poner a otro nivel. El Señor quiere que seamos fieles en lo poco para que nos lleve a lo más grande.
Porque si nosotros le somos fieles, el Señor se va a glorificar. Así que Dios bendiga a los que son serviciales, alabados el nombre de Jesús. Pero también puede causar una situación difícil a aquella persona servicial, que él lo quiere hacer todo. Y ahí hay un problema. Alabados el nombre de Jesús. Mira, imagínense un equipo de fútbol, para que me entiendan. Que el jugador, él quiere agarrar la pelota, no quiere pasársela nada, quiere irse de una punta a la otra, alabado el nombre de Jesús, y él quiere hacer el juego él solo. ¿Acaso así se juega? Hermano, ¿puedo decir algo? No es así, se trabaja en equipo. Entonces el servicial a veces es tan servicial que no por ser tan generoso, tan servicial, que se le olvida que hay otros en el equipo que le quieren ayudar. Y allí hay una deficiencia, allí hay un problema, porque otros quisieran también llevar la pelota, por decirlo de esa manera, por lo menos pegarle para pasársela de regreso, pero no se puede porque aquella persona lo quiere hacer todo y allí hay un problema. El hermano teléfono quería decir algo. No, lo que quería decir era, hay situaciones donde si no hay quien puede estar con uno para hacer, en este caso, la obra del Señor, uno solo lo tiene que hacer. Perfecto. Porque Amén. si no se hace, es peor a no hacer nada. Entonces hay que ver la manera de ver si se hace algo, aunque sea. Amén. Porque habiendo más, se puede hacer más que habiendo solo uno o dos. Amén. Entonces yo creo que... Y estoy de acuerdo con usted. Pero hay momentos y tenemos que ver cada situación a lo que estamos hablando, porque si hay un equipo y el equipo está dispuesto, pero el líder dice, no, yo lo puedo hacer, entonces ¿para qué tiene equipo? Pero hay situaciones donde se necesita un equipo, pero no hay nadie en el equipo, entonces el líder dice, lo hago yo. Lo voy solo. Gloria a Jesús. Pero ahí es donde tenemos que saber, alabados de Jesús, qué tipo de liderazgo hay en nuestras vidas, alabados el nombre de Jesús. Pero en el momento donde usted tenga un equipo, entonces se puede avanzar más, abarcar más y hacer mejor que quizás cuando una sola persona lo está haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Dios bendiga a todos los que están dispuestos a servir, alabados el nombre de Jesús. También está el siguiente, y ya voy terminando. El diácono, que se le llama don constante, quiere decir que es constante. Dios bendiga a todos los hermanos que son constantes. Su perseverancia en el trabajo nunca depende de las circunstancias que lo rodeen. Sirve hoy, sirve mañana y sirve siempre. Ese creyente se deleita en lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, y dice así: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Alabado el nombre de Jesús. Y allí donde podemos aplicar ese versículo también a aquella persona que no tiene un equipo con él, pero todavía hace el trabajo y la función que el Señor le ha puesto a hacer dentro de la obra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios le bendiga, hermano, cuando usted viene a limpiar y no hay nadie que limpie con usted. Cuando usted va a evangelizar y no hay nadie que vaya a evangelizar con usted. Dios le bendiga, hermano, cuando usted va al hospital a visitar a alguien que está en el hospital y no hay nadie que le diga, voy con usted. Dios le bendiga cuando va a la cárcel, alabado de Jesús, quizás a evangelizar a alguien. Dios le bendiga cuando en el trabajo no hay nadie que hable de Cristo, pero usted sí lo está haciendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Que Dios nos bendiga cuando, a pesar de que no hay nadie, nos levantamos en el nombre del Señor para hacer lo correcto y lo justo y lo verdadero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo entonces nos anima y nos exhorta. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Un vaso de agua que le damos a alguien tiene recompensa. Cuanto más, hermano, darle la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús.
Así que el don constante tiene una bendición, porque va, hermano, de victoria en victoria, de victoria en victoria. Cuando se viene a encontrar, hermano, Dios lo tiene en un ministerio, en un llamado, bendecido, prosperado, con, hermano, personas que creen en su llamado, en su liderazgo, y Dios lo está guiando más y más cada día, y más el Señor lo está bendiciendo poderosamente. Amén. El siguiente tipo de diácono es el don, todo lo lleva a Dios. Esos son los que les gusta orar. Alabado su nombre de Jesús. Esta persona cree en el poder de la oración. Amén. Amén. El poder de la oración, según Mateo 21:22, dice: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces, esta persona cree en el poder, alabado de la oración, el dominio y el señorío que Dios tiene sobre todas las cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. Y necesitamos más líderes, más hermanos creyentes, más personas dentro de la iglesia que creamos en el poder de la oración. Alabado sea el nombre de Jesús. Especialmente, hermano, en el liderazgo, en el diaconio, ahí en la mesa directiva, donde el Señor nos debe de dar, hermano, la visión y la iluminación para poder llevar a cabo la misión que Él y el propósito que Él ha puesto en nuestros ministerios. Porque una iglesia que no ora, un cristiano que no ora, líderes que no oran, hermano, alabado el nombre de Jesús, entonces van en decadencia, van, hermano, hacia abajo y no hacia arriba, alabado el nombre de Jesús, y puede llegar, hermano, a un problema grave donde la iglesia puede llegar a cerrarse por falta de oración dentro de la directiva o del cuerpo oficial de la iglesia, como también de la iglesia misma. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cómo es que el diablo entra a la mente y mina la mente del hombre y le tienta y le hace que caiga? Por falta, hermano, de tener una intimidad con Dios a diario, en oración, en la lectura de la palabra y de estar congregándose como las palabras nos lo indica, que no tengamos por costumbre el no congregarnos. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, el que todo lo lleva a Dios es una persona, yo creo, que ha llegado a una madurez, alabado sea el nombre de Jesús, donde sabe que Dios tiene control de todas las cosas. Alabado sea el nombre de Jesús. Están criticando al pastor, lo lleva a la oración. Hay un enfermo, lo lleva a la oración. Hay un conflicto, lo lleva en oración. Alabado sea el nombre de Jesús. Se está levantando un falso, lo lleva en oración. Que tenemos una nueva visión, queremos extender el templo, lo lleva a la oración. ¿Están entendiendo? Porque todo viene y la respuesta viene de arriba, del Señor. La respuesta a nuestras necesidades, cualquiera que sea, debe de ser, hermano, contestada a través de este tipo de dedicación y entrega a la oración, creyendo que Dios todavía habla hoy. Y Dios nos puede dar la dirección que necesitamos. Dicen amén. Así que, como dijo el apóstol Pablo, hermano, que procuremos los mejores dones, pero sobre todo que profeticéis. ¿Y cómo se va a llegar a profetizar si no pasamos tiempo en oración? A su nombre sea la gloria. Porque no podemos tener revelación sin oración. Tiene que haber oración para poder tener revelación. Porque la oración te lleva a una intimidad con Dios. Y la intimidad con Dios te lleva a conocer los secretos que Él tiene. Y el Espíritu Santo es la persona que ahora da, hermano, esa revelación, ese conocimiento, como decíamos el domingo pasado, que a uno más secreto del enemigo, donde hablan allá, hermano, el Señor se lo puede revelar como se lo reveló al siervo de Dios. En su nombre sea la gloria. Entonces, Dios bendiga al que todo lo lleva a Dios. La hermana Liz, que predicó el otro día, dijo que, ¿verdad? Ella era muy, ¿cómo dijo? Chismosa con Dios, ¿verdad? Le llevaba todas las quejas a Dios. Alabado de Jesús. Qué lindo, que hermano, que tenemos a personas que saben hacer eso dentro de nuestras iglesias. Alabado el nombre de Jesús. Entonces, con eso terminamos y yo sabía que lo iba a poder terminar. Este es todo un capítulo, bendito sea el nombre del Señor. Y de aquí en adelante los capítulos van a ser más cortos, alabado sea el nombre del Señor. Pero aquí terminamos, hermano, con los tipos de diáconos que
que hay y que existen y puedan existir dentro de las iglesias. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Como dijimos, los comentarios que están fuera, alabado sea el nombre de Jesús. Aquí hay unos dibujos y todo, a veces hay comentarios en el estudio, pero la verdad es, hermano, que nosotros tenemos que procurar, alabado sea el nombre de Jesús, ser aprobados por Dios. Que nosotros, hermano, luchemos por ser aprobados por el Señor. ¿Y cómo es que nosotros nos vamos a poder, hermano, ser aprobados por Dios? Cuando nosotros, hermano, tengamos una vida íntima con Él en oración, que nosotros anhelemos, hermano, ser guiados y llenos por el Espíritu Santo, y que a través de ese tipo de vivir con el Señor tengamos la sabiduría para poder aplicar esa palabra a nuestra vida y ya no vivir por nuestras emociones, sino que vivir conforme a la dirección del Espíritu Santo y la palabra del Señor. ¿Es fácil, hermano, amar a los enemigos? No. Pero tampoco es imposible cuando el Señor tiene un propósito. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios puede mover montañas, Dios puede cambiar corazones, Dios puede transformar vidas, Dios puede, hermano, levantar nuevos siervos y siervas. Dios puede hacer algo poderoso dentro de ti, dentro de mí, si tan solo le creemos a Él y nos sujetamos a su palabra. Así que dentro de ti hay un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios, pero tenemos que saber qué tipo de servidores somos. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Y a quién le servimos y a quién esperamos. Le voy a pedir que se ponga de pie. Si puede darle palmas al Señor, dele palmas con todo su corazón. Él es fiel y verdadero. Alabado sea el nombre de Jesús. Él es nuestro Señor y viene pronto por la iglesia que está sin mancha, sin arruga. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos a ti toda la honra y la gloria, y te pedimos, Señor, que nos sigas dando sabiduría para seguir adelante caminando, Padre amado, en el conocimiento de tu palabra y la dirección de tu Espíritu Santo, y que nosotros llegamos a tener no los dones que hemos hablado en esta tarde, alabado sea el nombre de Jesús, sino que los dones espirituales, alabado sea el nombre de Jesús, donde tú nos das ciencia, sabiduría, profecía, fe, oh Señor mi Dios, aleluya, milagros, Padre amado, lenguas, interpretación de lenguas, discernimiento y todo, Señor, aquellas bendiciones que han sido prometidas por ti a través, Señor mi Dios, de tu palabra, porque fiel y verdadero es el que lo prometió y también el que lo cumplirá. Oh Padre, te alabamos y te adoramos y te pedimos, Señor, una vez más, que tú, Señor mi Dios, nos perdones a nosotros, Padre amado, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que pecan, Señor, o que vienen contra nosotros, y de esa manera, Padre amado, Señor, miraremos tu gloria. Ayúdanos a ser fieles ante ti, contigo, con tu pueblo, en el nombre de Jesús. Gracias, a ti sea la honra y la gloria. Amén. Y el pueblo dice: amén.